Dos embarcaciones T y P salen de un puerto al mediodía, con rumbos 242 y 152 con velocidades de 10 y 10,5 nudos, respectivamente. Hallar la distancia que los separa a las 14 horas y el rumbo que debe tomar P para llegar a T. Acá es fundamental que hagamos un dibujo de la situación, un diagrama, ¿cierto? Un gráfico, como le quieran llamar. Y aquí tener cuidado porque entonces el cómo medimos los ángulos, que en este caso acá se le llaman rumbo en navegación, es distinto a como lo habíamos hecho antes con ejercicios de trigonometría de otro tipo. Vamos entonces. Bien, lo primero entonces es ubicarnos en el espacio, ¿cierto? En este caso en el plano cartesiano, pero la diferencia ahora es que es lo siguiente. Eh, Eje coordenado. Antes nosotros teníamos que, acá era el cero y la medida de los ángulos era antihorario, ¿cierto? 0, 90, 180, 270, en esta orientación, con esta orientación. Bueno, ahora en navegación es distinto. Aquí arriba tenemos el norte, que es para nosotros el 000 grados. Siguiendo con las manecillas del reloj, igual que las manecillas del reloj, tenemos aquí el norte, bueno, acá el sur, este, oeste o el este. Cero, avanzamos, acá tenemos el 0,90. Avanzamos, 180, 180. Avanzamos, 270 y así. ¿Ok? Entonces ahora nos movemos de esa manera. Ya eso es lo primero que tenemos que tener claro porque hace la diferencia con lo que estábamos acostumbrados. ¿Ya? Primero eso. Entonces el cero desde aquí y nos avanzamos así con las manecillas del reloj. ¿Qué dice el problema? Que entonces dos embarcaciones salen, T y P, salen del mismo puerto al mediodía. Entonces, vamos a suponer que aquí está el puerto donde salen las dos embarcaciones y una sale con rumbo, que es la T, al 242. Entonces, estamos acá, ¿cierto? Cero, y empezamos a avanzar hasta llegar a los 242. Más o menos, con un transportador sí sería ideal, sería mucho más bonito esto. Con un transportador, ¿cierto? Nos ubicamos y ubicamos el 2 ¿cuánto? 242. Digamos que por acá, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que desde aquí hasta acá tenemos 242, ese ángulo. ¿Bien? Y esa es la embarcación T. Vamos a colocar T. Después vemos la otra información. Y la embarcación P toma un rumbo al 152. Ah, entonces vamos a hacer otro color. Acá sale la embarcación de este puerto, tomamos el rumbo 152. Acá hay 90, por acá, digamos por acá. Esta es la P. Y el ángulo, ¿cierto? O el rumbo, 152, que ahora el que se toma desde el cero hasta acá. Ese es el 152. Más o menos, ¿cierto? Si tuviésemos un transportador sería mucho mejor para que quedara más exacto. Bien, ya tenemos lo que son los rumbos que toman cada una de las embarcaciones. ¿Qué más nos dicen? Que tienen velocidades. T va a una velocidad de 10 nudos y P 10,5 nudos. Bueno, para eso tenemos que primero saber lo que es un nudo. Un nudo es una milla náutica dividido por hora, ¿ya? Y una milla náutica aproximadamente 1850 kilómetros, ¿sí? Lo importante es que quiero saber cuánto avanzó, cuánto avanza, porque voy a 10 nudos, este va a 10 nudos y este a 10,5, o sea, va más rápido. ¿De acuerdo? Pero resulta que lo que quieren es que hallemos la distancia que los separa a las 14 horas. Estos dos buques
o embarcaciones, una va con un rumbo, ¿cierto? Con una dirección hacia allá y el otro hacia acá. Se van separando, ¿se fija? Este va más rápido, que es la P, embarcación P va a 10,5 nudos, va más rápido que la otra, ¿de acuerdo? Ambas salieron al mediodía, por lo tanto, quieren saber cuál es la distancia que las separa estas dos embarcaciones a las 14 horas. Entonces uno piensa, bien, han pasado entonces ¿cuántas horas? Desde que salieron, 2 horas. Y sabemos que un nudo equivale a una milla náutica dividido por hora. Una milla náutica por... Bien, y T iba a 10 nudos. 10 nudos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por cada hora que pasa, él va a avanzar 10 millas, ¿cierto? Por cada hora que pasa, avanza 10 millas. Esto significa, recuerde, esto es lo mismo que decir 10 millas por hora, que es la embarcación T. Por cada hora que pasa, avanza 10 millas náuticas. ¿Pero cuántas horas han pasado? Dos, porque del mediodía a las 14 horas han pasado 2 horas. Quiere decir que todo este estudio que vamos a hacer es después que pasan 2 horas. Y luego, ¿cuánto avanzó? Recuerde que la embarcación todo el rato sigue el mismo rumbo. Va. Pero quieren que hacen, sacan una foto a las 14 horas. Perfecto, pasaron 2 horas. Luego, vamos aquí un poquito a exagerar, aquí a las 14 horas avanzó 20 millas. ¿Sí? Vamos a poner esa distancia acá. Es el largo, cuánto avanzó a las 14 horas. ¿Sí? Acá tenemos entonces T. ¿Qué pasa con la embarcación P? La misma idea, porque la embarcación P va a 10,5 nudos. Va un poco más rápido, ¿cierto? Perfecto. Mismo razonamiento. 10,5. 10,5 nudos. Quiere decir que avanza 10,5 millas por cada hora que pasa. Perfecto. En una hora avanzó 10,5 millas náuticas. Pasaron 2 horas, el doble. Entonces 10,5 por 2 nos daría 21. ¿Qué quiere decir? Que entonces esta embarcación sigue esta dirección. Pasaron 2 horas, foto a las 14 horas, quiero saber ahí cuánto avanzó. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito exagerada la diferencia entre estas rectas para que se logre ver. Este avanzó 20, este un poquito más, lo vamos a exagerar, bien exagerado, 21 millas. ¿Bien? ¿Sí? Esa es la situación entonces que tenemos ahora. Insisto, todo esto le sacaron una foto a las 14 horas y quieren saber cuál es la distancia que los separa. Entonces, acá teníamos la embarcación P. Estoy bien con las letras, T y P, ¿sí? Y nos piden entonces encontrar esta distancia. Todo esto ocurre, como les digo, a las 14 horas. Bien, ahora, fíjese que se formó un triángulo de lados 20, 21 y nos piden eso. Cuidado, porque uno podría decir, por Pitágoras, ya, ok, pero primero tenemos que saber que efectivamente este es un triángulo rectángulo. No sabemos si el triángulo es rectángulo, hay que primero ver cuánto vale el ángulo, uno de estos ángulos. Si es 90, estamos genial y sería la hipotenusa y calculamos Pitágoras. Vale. ¿Cómo puedo saber los ángulos? Porque aquí empezamos a hacer restas, diferencias y cosas así. No olviden el rumbo que nos daban. Y aquí, ojo, no olvide que desde aquí, que es cero, avanzó 242. Todo este ángulo 242, pero no olvide que hasta acá son 270. Por lo tanto, yo puedo calcular este ángulo de aquí, ese ángulo que tenemos ahí, haciendo la resta, la diferencia entre los 270 menos ese que puse con azul, el 242.
Y 270 menos 42, eso me da 28. Así que este pedacito, esa porción de aquí, es 28 grados. ¿Vale? Del mismo modo, vamos a sacarle provecho al dato del rumbo 152. Misma idea. De aquí hasta la recta rosada, 152. Pero yo sé que de aquí hasta acá es 90. Luego podemos hacer la diferencia. 152 menos los 90. Le resto toda esta parte y me va a dar esa porción de ahí. Y eso nos da 62. 62, que es esa porción de ahí. ¿Vamos bien? Ese ángulo de ahí. Entonces, con los rumbos hacemos las restas dependiendo ahí de, o podría alguien decir 180, 180 menos los 152 y saca el ángulo de ahí. También, como quiera. Usted lo que más le acomode. Pero entonces, si sumamos los 28 más los 62, 8, 9, da 90. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que ese ángulo de ahí es 90. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un ángulo extendido. Mire, todo esto mide 180. 180. Y si esas dos porciones suman 90, no me queda otra que el resto sea 90. Luego, recién hemos comprobado, vamos a hacerlo bien, que ese ángulo de ahí es de 90 grados. Y ahora sí podemos usar Pitágoras para poder sacar esa distancia. Bueno, y por Pitágoras, vamos a hacerlo acá. Saquemos el valor del x. Tenemos que x al cuadrado, la hipotenusa, el opuesto al 90, es igual a 20 al cuadrado más 21 al cuadrado. ¿Cierto? Hacemos los cálculos. 400 más 441, x cuadrado nos da 841. Sacamos la raíz cuadrada, como estamos con distancias positivas, ¿cierto? O sea, como estamos con distancia, las distancias son positivas, eso me da que el x vale 29. Por lo tanto, ya tenemos acá ese valor que era la distancia que separaba después de las 14 horas T y P. Y como buen problema de planteo, no olvide dar la respuesta escrita, ¿ok? Respuesta. La distancia entre P y T a las 14 horas es de 29 ¿qué? Millas. Millas. Náuticas, si quiere, o millas, porque estamos trabajando, ¿cierto? Se entiende que es millas náuticas. Ok, ahí tenemos la primera parte entonces. Repito, hacer un buen dibujo. La única diferencia es que ahora tenemos el cero acá arriba y siguiendo la dirección de las manillas del reloj, 0, 90, y ahí vamos colocando los rumbos que nos dan. Y haciendo diferencias acá, con lo que ya conocemos, podemos ir sacando los ángulos que nos faltan. Vamos a la siguiente pregunta. Para ver ahora el rumbo que debe tomar P para poder llegar a T, ojo, hay que hacer lo siguiente. Nos vamos a parar aquí en P y vamos a volver a hacer aquí nuestro plano cartesiano. Ya es importante hacer igual un dibujo, como decía, decente, ya usando reglas y cosas así, transportador, fundamental. Voy a borrar aquí el P porque quiero que vean lo siguiente. Volvemos a colocar aquí norte, sur, este, ¿cierto? Para que se vea mejor. Ahí tenemos. El cero acá, el norte no cambia, ¿cierto? Acá tenemos el norte, sur, ¿cierto? Va, ¿qué hice? De nuevo, norte, sur, ahora sí, este, oeste. Ahora sí, que es igual al que teníamos inicialmente. Entonces nos dicen, este es P que va hacia abajo, ¿se acuerdan? Que va a tener que cambiar su rumbo, su ángulo, para poder llegar a T. Por lo tanto,
quiero que vean que lo que nos están pidiendo es lo siguiente. A ver, ¿qué color ocupo? Vamos a ver el rojo. Hacia abajo va la embarcación, hacia allá. Por lo tanto, va a tener que hacer esto la embarcación. Cambiar su rumbo, su ángulo, para poder ir hacia la dirección de T. Ir hacia T, acercarse allá. Por lo tanto, el ángulo que tenemos que calcular es desde aquí hacia donde está la recta que lo une con T. Ese es el rumbo que nos están pidiendo. Ese es el rumbo que nos están pidiendo determinar. Entonces, la embarcación va hacia allá, vamos a tener que determinar desde aquí, desde la embarcación, nuevamente calcular el ángulo, este ángulo, para poder llegar hacia allá. ¿Ok? Esa es la idea. Bien. Dicho esto, entonces ahora, mire muy bien. ¿Se ve? Sí, ya. Ok. Nos aprovechamos de que tenemos rectas paralelas. Mire, ese eje con ese eje es paralelo. Por lo tanto, vamos a aprovecharnos de, ¿se acuerdan de la Z, de los ángulos correspondientes, etcétera? Miren, si yo aquí extiendo, entre paréntesis, como el ángulo que me están pidiendo es todo ese, yo sé calcular, yo sé cuánto vale hasta acá. 270, 270, ¿cierto? Porque 0, 90, o sea, me faltaría solamente en calcular ese pedacito. Si yo calculo ese pedacito, estaríamos listos porque sería 270 más ese ángulo. Llamémosle alfa, ¿ok? Por lo tanto, el rumbo, ¿cierto?, que debe tomar va a ser 270 más ese alfa, ese pedacito que tenemos que calcular. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Bien, ahora sí. Decía que por temas de paralelas, entonces aquí, ese de acá, si yo lo extiendo aquí, lo prolongo, ¿cierto? Aquí vamos a tener ángulos correspondientes. ¿Por qué? Porque tenemos la famosa Z, ¿cierto? Paralela, paralela y la secante. Luego, ese ángulo que tenemos aquí, el de 60 acá, fíjese, es el mismo que aquí abajo. Mire, paralela, paralela, ¿cierto? La famosa Z que uno le llamaba, ¿cierto? Así que esta porción de aquí también vale 62. Mire, son correspondientes, ¿sí? Ok. Por otro lado, podemos entonces calcular si este vale 62 por opuestos por el vértice, este también vale 62, el de acá. ¿Y por qué quiero hacer eso? Para poder calcular ese ángulo de ahí, que va a ser el mismo que tengo acá. Mire, ¿ve? Bueno, hacemos la diferencia. Si esto vale 90 menos los 62, me da 28. Por lo tanto, esta porción de aquí, esta de aquí, vale 28. Y como tengo paralela aquí, paralela acá y la secante, entonces tenemos que acá también vale 28. Ahí hay que empezar a jugar, como le digo, con este tema de los ángulos, etcétera. Listo. Pero entonces, todavía no sé cuánto vale el alfa. ¿De acuerdo? Porque cuidado, uno pensaría, pero es que este vale 62. No, el que vale 62 es el opuesto, ¿cierto? Aquí, todo eso vale 62, hasta acá. Todo eso, incluyendo ese pedacito, eso vale 62. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo todavía calcular ese pedacito, ese alfa de ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a aprovechar del triángulo rectángulo y vamos a calcular ese ángulo, beta. Vamos a calcular ese ángulo beta, usando el triángulo rectángulo que teníamos arriba. Entonces, mire, beta, este es el triángulo rectángulo, el opuesto, la hipotenusa, ¿cierto? El opuesto aquí es la hipotenusa, el opuesto es 90, 20, 21, tenemos beta. Entonces podemos calcular tangente de beta. Tangente de beta.
cateto opuesto dividido por el adyacente. Y arco tangente, ¿cierto? Sacamos shift tangente con la calculadora, va a su calculadora y eso le va a dar 43,6. Bueno, aproximado, ¿cierto? Nos da ese ángulo beta. Usando entonces la calculadora, tenemos beta. Listo. Y como ya tenemos beta, que es 43,6, y tenemos los 28, hacemos la diferencia con los 90 y nos daría ese ángulo. Entonces, calculémoslo. Tenemos, si quiere, calculémoslo así. Beta más los 28 más alfa, eso me tiene que dar 90, ¿cierto? Que es todo esto. Todo eso vale 90. Beta es 43,6 más los 28 más alfa, ¿cierto? De aquí podemos despejar el alfa. Y el alfa entonces nos da 18,4. Haciendo entonces, sumando y pasando resta, sumando y restamos a los 90 nos da 18,4. Y ahí tenemos ese ángulo alfa. Por lo tanto, el rumbo dijimos que iba a ser de aquí 90, 180, 270 hasta acá, más ese pedacito alfa que nos dice 18,4. 270, 18,4. O sea que ese rumbo sumando nos da 288,4. Y ahí tenemos el rumbo. ¿Ya? Ese es el rumbo que tiene que tomar ahora P, ¿cierto? Que iba para allá. Entonces el nuevo ángulo, nuevo rumbo que debe tomar y con eso va a empezar a moverse en dirección, ¿cierto? A aproximarse a T para poder llegar a T. Ahí tenemos. ¿Sí? Bueno, les dejo este ejercicio. Hay hartas cosas que hay que tener mucho cuidado, sobre todo yo recomiendo hacer un dibujo más o menos bonito, ya no tan hacia el lote, sobre todo con esta de las rectas paralelas para poder aprovecharnos de eso, anotar bien los ángulos, hacer bien las diferencias para ir sacando todas estas porciones. Que espero que estén bien, que les sirva. Chao, chao.